Habíamos hablado, digamos, como en el reel de TikTok, en el video de TikTok, del maíz y por qué, digamos, que explotaba el maíz o qué era lo que pasaba en ese caso. Habíamos dicho que el maíz o el grano de maíz tiene una capa externa que se llama pericarpio, que era una capa muy fuerte y que llegaba a un punto donde cuando yo calentaba el maíz se generaba vapor porque dentro del grano hay agua y ese vapor empezaba a generar una presión sobre la capa externa, sobre el pericarpio, hasta que empezaba a aumentar su volumen, como podemos ver acá, hasta que llega un punto en que no puede soportar y va a explotar y forma lo que nosotros conocemos el maíz. Hablando nutricionalmente de esto, peso a peso, el maíz tiene más antioxidantes que muchas frutas y más hierro que la carne. Por eso digamos que el maíz, aunque parezca que no nutre, es una gran fuente de antioxidantes. Pero para poder entender esto más a fondo, tenemos que hablar un poquito de la presión. Y cuando hablamos de presión, digamos que la presión es la fuerza que se ejerce sobre un punto, sobre un determinado objeto. En este caso, pues digamos que para poder entender el maíz, vamos a hablar de la fuerza de un gas, porque es la fuerza que se ejerce sobre la presión. Digamos que el agua se convirtió en gas y ese gas ejerce una fuerza sobre el maíz, entonces tenemos que entender un poquito qué es eso. Resulta que acontece que cuando hablamos de sólidos, hablamos de que son moléculas que están más estáticas o que sus moléculas están mucho más quietas. Porque, pues digamos que los sólidos tienen menos temperatura, lo que le pasa, por ejemplo, al hielo. Tiene menos temperatura, entonces las moléculas están mucho más quietas. Cuando, por ejemplo, ya pasamos al líquido, hablamos de que aumentamos un poco la temperatura y que esas moléculas se empiezan a separar un poquito y a mover, digamos, unas sobre otras. Y cuando hablamos de gas, es que cuando ya aumentamos mucho la temperatura, el gas va a empezar a chocar sobre las paredes de, digamos que, el recipiente. Entonces, entre más aumentemos temperatura, vamos a tener moléculas más disueltas que van a ejercer mucha más presión sobre las paredes de un recipiente. Entonces, para poder entender esto, por ejemplo, podemos ver lo que pasa en una olla a presión o una olla express, que comúnmente llamamos. Cuando tenemos, por ejemplo, agua dentro de esa olla express y la calentamos mucho tiempo, pues lo que vamos a convertir es el agua en vapor y ese vapor o ese gas o esas moléculas de gas van a chocar contra las paredes hasta que llega un punto que tienen tanta fuerza que son capaces de levantar el pito. Y si yo abriera esa tapa, pues puedo generar inclusive una explosión. Y pasa lo mismo en un autoclave. Cuando hablamos de un autoclave, es una olla express, digamos, también se genera presión de vapor internamente y eso es muy útil, por ejemplo, para limpiar los utensilios, por ejemplo, de odontología. Pues porque no hay nadie que resista eso. Las bacterias que estarán, digamos, en esos indumentarios, esas herramientas de odontología, no van a resistir la presión ejercida por el vapor internamente. Entonces, pues digamos que va a eliminar cualquier tipo de organismo de ser orgánico que haya dentro de eso. Entonces, volviendo al maíz, vemos que el maíz que tenemos acá no tiene casi volumen y cuando yo empiezo a aumentar temperatura, aumenta el volumen. Entonces, vamos a tener que cuando yo aumento temperatura, aumento volumen y también aumento presión, si el volumen queda quieto. Acá en este libro de la Chan, de esta imagen del libro de Chan de química, podemos verlo pues de una manera un poco más clara. Vemos que si yo dejo el volumen constante y aumento la temperatura, la presión va a aumentar. Y si yo dejo que el volumen cambie y aumento temperatura, pues el volumen va a incrementar, que es lo que le pasa al maíz en este caso. Yo tengo el maíz y el maíz tiene poco volumen, va a incrementar el volumen hasta que llega un punto que ese pericarpio, ese tejido de celulosa que está ahí rodeándolo no va a poder soportar y pues se va a explotar y se va a formar el maíz pira. Eso es importante entender eso, es importante entender que cuando yo aumento la temperatura siempre va a aumentar presión y también voy a aumentar de alguna manera volumen de un objeto. Y es importante, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, las carreras de Fórmula 1, porque yo lo que voy a tener es que esas llantas, tengo que controlar precisamente cuánto gas le pongo a esas llantas, a qué temperatura va a rodar cuando la llanta rueda, va a tener una cierta temperatura y aparte de eso, también va a aumentar el volumen. Entonces eso digamos que tiene que ser controlado en un circuito de carreras. Con esto hablando de presión, pues terminamos un poquito, son videos muy cortos, pero poco a poco vamos a ir avanzando en diferentes conceptos que tienen que ver con la cocina y con la ciencia de la cocina. Les agradecería, muchas gracias a todos, les agradezco que se suscriban, que me den un me gusta y que puedan revisar de pronto mi portafolio. Estamos haciendo proyectos, muchos proyectos de ciencia, programación y cocina y de pronto esos proyectos, algunos de ustedes le pueden interesar y puede participar. Están totalmente invitados. Muchas gracias y hasta luego.